Hoy quiero hablar sobre algunas pautas para preparar un examen tipo test. He elegido este tema porque cuando empecé a estudiar en la UNED no tenía ni idea de estas pautas. Y realmente tuve algunas complicaciones preparando mis primeros exámenes. La situación era que dedicaba muchísimos esfuerzos y los resultados que obtenía no eran proporcionales al esfuerzo que realizaba para prepararlos. Entonces, esto me hizo pensar que algo no estaba bien en mi método de estudio. Y sí, efectivamente, lo que estaba haciendo mal era que estaba preparando un examen tipo test como si fuera un examen de desarrollo, cuando son realmente dos tipos de exámenes totalmente diferentes. Y en este punto lo primero que tenemos que saber es que la principal diferencia entre un examen tipo test y un examen de desarrollo es el tipo de memoria que utilizamos en cada uno de ellos. Así tenemos que en el examen de desarrollo, la memoria que usamos es la memoria del recuerdo. Necesitamos recordar información. Y en el examen tipo test, la memoria que utilizamos es la memoria de reconocimiento. Reconocemos información vista previamente. Así, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de memoria? La memoria de reconocimiento, la que usamos en el tipo test, es una memoria automática, es una memoria inconsciente. Voy a poner un ejemplo. Si estamos en un examen, en el enunciado puede haber alguna palabra, algún autor, alguna frase que haga que recuperemos esa información. Es decir, esa palabra actúa como una señal que provoca que de nuestra memoria recuperemos esa información. Es decir, reconozcamos esa información vista previamente. Por eso se llama memoria de reconocimiento. Y por otro lado tenemos la memoria del recuerdo, que es la que usamos en los exámenes tipo desarrollo. Esta memoria necesita recursos de atención, es una memoria consciente. Es una memoria que necesita que nuestra mente haga un esfuerzo para recordar aquello que ha aprendido o aquellos conocimientos que ha adquirido con anterioridad. Así tenemos que para realizar los exámenes tipo test debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Debemos hacer una lectura rápida y global del tema. O sea, la idea en los exámenes tipo test es captar detalles, porque al final en los exámenes tipo test lo que nos van a preguntar son detalles. Si nos damos cuenta, son pocas las preguntas en los exámenes tipo test que son de tipo general. Entonces, por eso no nos podemos perder detalles. Entonces, es importante leer toda la bibliografía básica y, si puede ser, más de una vez, porque esto nos permitirá captar cada vez más detalles. Y de hecho, esta es la clave en la preparación de los exámenes tipo test, la repetición. Cuando estamos leyendo, tal vez en una lectura rápida, sentimos que no nos estamos enterando de nada, que no estamos entendiendo realmente la materia. Por experiencia propia os digo que no hay que preocuparse por esto. Nuestra memoria de reconocimiento está trabajando por nosotros y después de leerlo todo, es increíble, pero conseguiremos hacer una visión global del tema, ocurrirá. Por otro lado, quiero decir que es importante leer toda la bibliografía básica, por lo menos una vez. ¿A qué me refiero con esto? Sé que hay muchas personas que estudian por medio de apuntes, y sí, cada quien es libre de organizar su estudio como considere oportuno, pero lo que no puedes hacer es perderte detalles leyendo un resumen y luego ir a un examen en el que te van a preguntar detalles de ese tema. Entonces, por eso, por lo menos hay que leerlo una vez. Sí, ya sé que los libros son costosos, no en todos los casos podemos adquirirlos. Vale, pues para esos casos podemos optar por pedirlo prestado en la biblioteca, que suelen estar los libros que se usan en el año en curso, y
leer el libro por lo menos una vez, ¿vale? Cuando lo tengamos que entregar, bueno, pues a partir de ahí continuamos con resúmenes, pero por lo menos lo hemos leído una vez. En el examen puede ser que no recuerdes alguna cosa, pero al menos lo has leído. Hay la posibilidad que tu memoria lo recupere. También es útil en los exámenes tipo test hacer esquemas, resúmenes, pero no extensos, resúmenes no extensos. Es mejor hacer resúmenes con palabras claves del tema, porque hay que recordar que en este tipo de examen nos van a preguntar detalles, entonces vale más tener visión global de detalles de todo el tema que tener unos extensos resúmenes que al final es que no vamos a desarrollar una temática en el examen, solo vamos a contestar preguntas. Y también quería comentar que es muy útil hacer exámenes de años anteriores. Esto nos permite habituarnos al tipo de pregunta que nos vamos a encontrar en el examen. Y además nos permite ejercitar nuestra memoria de reconocimiento, que es la que vamos a usar en el examen tipo test. Y por otro lado, quisiera comentar en referencia al examen de desarrollo. Y bueno, sé que en la UNED también se hacen exámenes de desarrollo, no todos son tipo test, por ejemplo, los exámenes en centros penitenciarios, en el extranjero, y muchas veces los de reserva son de desarrollo. Entonces, en estos casos tenemos que enfocarlo de otra manera. Aquí es mejor hacer una lectura lenta, progresiva, muy ordenada de todos los temas. Porque en este caso nuestra mente tiene que esforzarse por captar toda esta información, por organizar toda esta información. Entonces aquí el enfoque es diferente. Bueno, esto ha sido un poco lo que he podido investigar sobre este tema y en la información del vídeo os dejo un enlace de la UNED donde hay algunos recursos que para mí han sido muy útiles relacionados con técnicas de estudio. Aquí podéis encontrar más consejos para preparar exámenes tipo test, de desarrollo y un poco toda la metodología de qué paso seguir a la hora de planificar nuestros estudios. Y bueno, espero que os haya gustado y nada, hasta un próximo vídeo.